Bueno, quiero invitarlos a abrir la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5, busquen el versículo 3. Vamos a leer, hermano, ese versículo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Pueden repetir conmigo ese versículo, hermanos? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. ¿Alguno de ustedes se aprendió este texto de memoria en algún momento de su vida? ¿Se lo saben? Este es un versículo, hermano, uno de los versículos que muestra un mensaje que se llama el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña. En este sermón de Jesucristo para la iglesia, para sus discípulos, hermano, Jesús estaba enseñando la forma o el estilo de vida que su pueblo tuviera en sí. Le llaman el mensaje de la ética del reino. Cristo vino a enseñarnos cómo quiere Él que la gente viva, que la gente le sirva y cuáles son las cosas que su iglesia debe vivir en su corazón. Y este sermón de 3 hermosos capítulos revela lo que se le llama la ética del reino. Un cambio, hermano, grandísimo, una diferencia muy grande con respecto a las formas y a las prácticas que se hacían en el Antiguo Testamento. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento muchas cosas que se dijeron en el Antiguo Testamento apuntaban hacia Cristo. Todo aquello tenía que ser el desenlace en la persona de Cristo, lo del Antiguo Testamento. Por eso es que no podemos formular enseñanzas en el Antiguo Testamento sin tomar en cuenta el Nuevo Testamento, porque hay muchas cosas en el Antiguo Testamento que ya no son para ponerlas en práctica. Se dio, sirven, complementan, desenlazan en el Nuevo Testamento, o el Nuevo Testamento es el cumplimiento de la enseñanza del Antiguo Testamento. Por eso es que sin el Antiguo, el Nuevo Testamento le hace falta, tiene esa falta, y sin el Nuevo, el Antiguo Testamento también. Así que todo lo que en el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento, y Cristo está presentando un nuevo estilo de forma de vivir delante del Señor, en prácticas y en todo. Hay muchas cosas diferentes, cosas que ya no se practican y que no son para practicarlas y vivirlas como en el tiempo de Moisés. Por ejemplo, ya la sangre de los toros, de los machos cabríos, ya no se aplica a la vida del creyente. Y así hay un montonón de ejemplos. Ahora Cristo, cuando Él se presenta con un mensaje nuevo, un mensaje que confirma el Antiguo Testamento, pero está ahora presentando el estilo de vida del reino, la vida del reino, la ética del reino, lo que Dios quiere que su pueblo cristiano viva. Si usted es un lector de las Escrituras y usted estudia esos 3 capítulos, usted se va a dar cuenta cómo Cristo está enseñando, qué es lo que está enseñando, para quién lo enseña. Está enseñando la vida que quiere que su pueblo viva, la vida que su iglesia debe tener, la vida que todo seguidor debe tener, y el cambio grandísimo de aplicaciones de cosas que están en el Antiguo Testamento. Ya Jesús le da un cambio grandísimo en el Nuevo Testamento. Qué bonito, hermano, y qué bueno es entender eso, para de esa manera tener en el corazón un trozo, por decirle, completo de la palabra de nuestra vida, y no solamente una parte. El Sermón del Monte presenta una cosa maravillosa respecto al estilo de vida del creyente. Y entre todo ese hermoso sermón, entre todo ese sermón llamado ética del reino, tenemos ese hermoso versículo que viene de la bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Él está hablando de la necesidad consciente del pueblo de Dios, de lo que es Dios en su vida. Bienaventurados los pobres en espíritu, en este caso aquellas personas que reconocen que sin Dios no pueden vivir, y que entonces ponen toda su confianza en el Señor, porque se dan cuenta que no hay otro medio que los pueda hacer vivir delante del Señor, no hay otra cosa que los pueda hacer respirar para vida, y que sea de bendición y que llene las expectativas de su vida, llene la expectativa integral de la vida. Entonces
confían en el Señor. Otras versiones, como la traducción actual, hablan de confianza, los que ponen total confianza en el Señor. Entonces tenemos con nosotros, hermano, una palabra importante, un énfasis de reconocimiento de la necesidad del pueblo de Dios de confiar totalmente su vida en el Señor, en medio de necesidades. Y una de ellas es la necesidad, hermano, de tener a Dios en el corazón y de vivir con Cristo, con Dios en su propia vida. Cuando reconocemos eso, nos ayuda para mucho. Si no reconocemos una necesidad en nuestra vida, no nos preocuparemos por ello. Si no nos damos cuenta qué necesidad tenemos, no nos vamos a preocupar por ello. Si yo no sé cuál es mi problema, cuál es mi necesidad, me quedaré con aquello ahí dentro. Y la vida va a ser un poco entonces difícil. Si los mismos cristianos que ya tenemos a Cristo en nuestros corazones, no reconocemos la necesidad de estar ministrados y bendecidos por la presencia de Dios, entonces nosotros no tendremos tal acción de búsqueda, no nos acercaremos a Dios de esa manera. Viviremos, hermano, una vida entonces como descuidada. ¿Por qué? Porque no estamos reconociendo que somos necesitados. Entonces, como no reconocemos que somos necesitados para estar en Dios y depender de Dios, entonces no lo practicamos. ¿Por qué? Porque no nos interesa. No le damos valor a ello porque no sabemos que hay una necesidad. Es como cuando alguien tiene un problema de salud y no sabe que tiene ese problema de salud. Tiene sus síntomas negativos, siente problemas en su vida, pero no sabe qué es lo que está pasando. Entonces, aquello va causando problemas y de tal manera, hermano, que a una hora o al final la persona deja de vivir. En términos espirituales, cuando no hay ese reconocimiento en el pueblo de Dios, cuando no se da cuenta, no entiende, no reconoce que necesita estar metido con Dios, cerca del Señor, buscando su presencia, buscando su rostro, acercándose a Él, piensa que todo está bien, que todo está normal, entonces la gente puede quedarse, hermano, allá afuera. Puede quedarse como cuando hablamos del atrio y del lugar santísimo, nos quedamos allá afuera, solo con la idea de que somos cristianos y que todo está bien. Pero cuando usted se viene a la Biblia y estudia las Escrituras y recuerda un poco el conocimiento de la Biblia, de muchas cosas respecto a lo que Dios habla de acercarnos a Él, entonces usted se activa y se da cuenta que debe estar o debemos estar pegados a Dios, buscando el rostro de Cristo. Cuando nos damos cuenta que necesitamos de Dios, que Dios es nuestra vida y que Dios es nuestro todo, y experimentamos en nosotros esa necesidad, eso, hermano, y reconocemos que lo necesitamos, nos ayuda a nosotros, nos ayuda entonces a acercarnos al Señor. Nosotros somos un pueblo necesitado de la gracia del Señor. Nosotros no solamente necesitábamos anteriormente, hermano, el perdón de los pecados y la salvación de nuestras vidas. Necesitábamos sanidad en nuestras vidas. Necesitábamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Necesitábamos consuelo de Dios en nuestras vidas. Necesitábamos paz de Dios en nuestras vidas. Fortaleza espiritual para vivir bendecidos, para vivir alegres, como para vivir completos en la presencia del Señor. Entonces aquí, amados hermanos, alguien que es necesitado espiritualmente, o según el texto, pobres en espíritu, son creyentes que nunca se apartan de reconocer que necesitan estar unidos a Cristo. Nunca dejan de reconocer que necesitan acercarse a Dios, que necesitan siempre estar dependiendo de Dios, que necesitan estar confiando profundamente en el Señor. Entonces, como reconocen, se entregan, viven así, se acercan de esa manera, y eso, hermano, le trae una gran bendición a la vida de la iglesia, a la vida de las personas. Hay una cita que escribe el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículo 14 al versículo 19. Hay un párrafo muy importante donde el apóstol Pablo revela o muestra cosas importantes respecto a la necesidad del pueblo de Dios. Tiene que ver con necesidades espirituales, personales del creyente. Pablo lo reconocía en él y lo reconocía para la iglesia. Y por lo tanto Pablo se daba para ello, para que Dios supliera. Pablo sabía que su iglesia necesitaba ser ministrada por Dios, que su iglesia necesitaba, aparte de ser salvo, aparte de ser perdonado, aparte de llamarse un pueblo cristiano, necesitaba la ministración del Espíritu Santo. Necesitaba que el pueblo estuviera allí, hermano, presente ante la presencia de Dios, consciente de esa necesidad, o sea, que siempre estuviera ministrada la iglesia por la presencia del Señor. Observe ese párrafo, qué hermoso. Versículo 14 dice así:
Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Miren el verso 16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, escuchen esto, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Oración de Pablo pidiendo para la iglesia una bendición espiritual maravillosa, de la cual el apóstol Pablo era consciente. La iglesia necesita estar siempre siendo ministrada por la presencia de Dios. Cada creyente necesita estar siendo lleno por el poder de Dios. ¿Cuántos llamados en la Biblia encontramos, hermanos, de que el pueblo de Dios sea lleno del Espíritu? Sed lleno del Espíritu, no apaguéis al Espíritu, etcétera. Habla Dios de una administración de gloria para que el creyente se mantenga lleno de la presencia del Señor. Y Cristo habla de una necesidad reconocida en el pueblo, que debe ser también reconocida por su pueblo, por el pueblo, por la iglesia, por cada creyente, por cada persona. Cada persona en Cristo que reconozca que hay una necesidad. Y esa respuesta para esa necesidad está en la presencia de Dios. Y esto también, hermano, entendiéndolo bien, nos ayuda a no ser cristianos, hermanos, conformistas, hermano. El creyente no debe quedarse con lo que piensa que ya tiene y con lo que cree que tiene en su vida. Como quien dice, ya soy cristiano, ya le pertenezco a Dios y con eso basta. No, el texto habla de algo especial, de ir más allá. Tenemos a Cristo en nuestros corazones como base fundamental, como el fundamento de nuestra vida para estar unidos a nuestro Padre Celestial. Pero las cosas no terminan ahí nomás. El creyente necesita vivir ahora, vivir lo que ha profesado. Necesita vivir en la presencia de Dios, disfrutar la presencia de Dios. Vivir como hijo bajo esa gloria del Señor. Reconoce que necesita. Dios es completo para el creyente. Cristo en la vida del creyente hace completo al creyente en la vida cristiana, en la vida de un hijo de Dios. Pero eso no es todo. No me voy a quedar solamente creyendo, bueno, yo soy hijo de Dios y hasta ahí me quedo. No me interesa lo demás. Y entonces se sienta y no hay una vida de intimidad con Dios consciente, una vida entregada conscientemente, que reconoce que debe estar unido siempre al Señor. Nosotros debemos acercarnos cada día a la presencia del Señor. Por ejemplo, usted escuchó unos anuncios esta noche, anuncios de ayunos, anuncios de oración, anuncios de buscar la presencia de Dios. No sé si le prestó atención al canto y a esa actitud que se dio. Las palabras de esos cánticos revelan de que nosotros somos necesitados y que solo Dios puede darnos eso. Reconocemos y lo expresamos, pero al mismo tiempo nos acercamos y nos damos. Y la mano de Dios está allí para bendecir. Y Cristo le dice a su pueblo, a sus seguidores, a los que están con Él, son bienaventurados los pobres en espíritu. Son bienaventurados los que ponen su confianza totalmente en Dios. Que no solamente un día, un momento le dicen, Señor, aquí estoy y tú estás conmigo, sino que viven con su confianza puesta en el Señor, dependiendo siempre del Señor. Acercándome a Él porque yo necesito. Dice que de ellos es el reino de los cielos. Cristo hace el énfasis de una necesidad en nuestra vida y que debe ser reconocida en nosotros. En otras palabras, con Cristo nosotros estamos completos. Pero Cristo en nuestra vida implica vivir con Él. Implica vivir con Él, estar con Él. No solamente hablarlo y hacer cosas de eventos para Cristo o referirnos para Cristo en ciertas oportunidades y ya está. No, sino que
Aparte de ello, yo vivo una vida consciente en el Señor. Reconozco que Él es nuestro Dios sobre todas las riquezas que puedan haber en la tierra. Porque el hombre, hermano, no solamente necesita de las cosas materiales que en este mundo se consiguen. Nosotros necesitamos de muchas cosas, y una de las necesidades más grandes que el creyente tiene es de su alma, su necesidad en su alma, en su espíritu, de encontrarse con Dios y de ser lleno de la presencia de Dios, de vivir comunión, intimidad con nuestro Padre Celestial. Y Cristo en ese versículo da la oportunidad, da la idea, expresa, hace un énfasis de una necesidad que debe ser suplida, pero buscarlo en términos conscientes, como quien dice, yo necesito y yo lo busco, yo me entrego a ti, Señor. Yo vivo para ti, Señor. Y el apóstol Pablo hace esa mención. Entonces Pablo reconoce para la iglesia, Pablo reconoce para nosotros, ese gran hombre espiritual de Dios, reconocía la necesidad en nosotros de Dios. Entonces él oraba por la iglesia, para que la iglesia recibiera esa bendición, para que Dios le supliera esas bendiciones, esas riquezas espirituales. Pero yo ahora me hacía unas preguntas mientras meditaba en ese texto. Si Pablo reconoce que esa necesidad está en el pueblo de Dios, y entonces él viene y como un líder máximo, un líder espiritual, se presenta ante Dios: Señor, aquí estoy por la iglesia, estoy orando, rogando, de rodillas, pidiendo para que la iglesia sea llena de tu plenitud, para que tu iglesia sea llena del Espíritu Santo, para que la iglesia sea fortalecida con poder, para que la iglesia pueda entender, conocer tu amor que excede a todo conocimiento, el amor para contigo y el amor para con su prójimo. Señor, entonces vengo pidiendo para que tú ministres a tu pueblo en esa dirección. Pablo reconocía la necesidad que la iglesia tenía de que Dios la estuviera llenando. Entonces lo que hacía era orar. Entonces yo me preguntaba, hermanos, mientras leí este pasaje, si alguien se preocupa por mí, si alguien se preocupó por la iglesia, y el texto habla que Pablo, como líder espiritual de la iglesia, se preocupaba por la iglesia para que la iglesia fuera ministrada en esa dirección, entonces digo yo, ¿solamente alguien tiene que preocuparse por nosotros? ¿O voy a estar dependiendo de que otro se preocupe por mi vida espiritual? ¿Que otro se preocupe para que yo pueda conocer mejor el amor de Dios en mi vida? Y se va a poner a orar por mí para que el hermano Víctor, el pastor Víctor, conozca bien el amor de Dios y de esa manera ame al Señor, y de esa manera se ame a sí mismo, y de esa manera ame a su prójimo. Alguien va a estar orando por mí para que yo reciba esa bendición en mi vida. O Señor, el pastor Víctor necesita fortaleza espiritual, entonces voy a orar por él porque necesita fortaleza espiritual en su vida. Hermano, está bien que la iglesia ore por la iglesia, como Pablo lo hacía, orando por la iglesia, para que esas bendiciones fueran suplidas en el pueblo de Dios. Pero aquí tenemos algo interesante. Cuando usted personalmente o cuando nosotros personalmente nos damos cuenta de nuestra necesidad personal, y entonces nosotros mismos somos los que nos damos para ello. O sea, esto que Pablo pedía por la iglesia, para que Dios supliera a la iglesia de esa manera, para que la iglesia fuera ministrada espiritualmente por el Espíritu Santo, para que la iglesia fuera llena de la gracia y de la plenitud de Dios, a través de la administración de la oración del apóstol Pablo, usted no debe exclusivamente solamente depender de lo que espiritualmente alguien haga por usted. Hablemos de los hijos, hablemos de los líderes, hablemos de los miembros, hablemos de todos que somos como un cuerpo en Cristo que somos. Como iglesia debemos velar unos por otros. Como iglesia, eso, hermano, es un deber maravilloso en el espíritu para nosotros. Velar en el espíritu, velar en Dios a favor de nuestros hermanos. Estar orando por nuestros hermanos como lo hacía el apóstol Pablo, para que Dios bendiga a nuestros hermanos. Pero nos damos cuenta que no podemos exclusivamente depender de lo que otra persona hace por nosotros. Hemos escuchado personas que le dicen a otros: ayuná por mí, orá por mí. Otros están como confiados porque alguien de la casa le sirve al Señor. Yo me he encontrado con personas, hermano, en conversaciones, en visitas, en evangelismo, donde alguien elogia mucho a un familiar cristiano. Y yo les he preguntado, a algunos les he preguntado: ¿y usted qué hace por usted? Mi mamá es pastora, mi papá es pastor, tengo un líder, mi esposa es pastor, mi esposa le sirve a Dios. Lo he encontrado en la calle. Y lo hablan bien bonito, y está bien que se expresen así de los familiares que le sirven al Señor. Pero yo creo
que hay algo especial donde cada creyente necesita del Señor, donde cada persona necesita su vida personal con el Señor. Pablo reconocía esa necesidad a favor de la iglesia. Entonces oraba por la iglesia para que Dios llenara la iglesia, para que la iglesia fuera fortalecida por el poder de Dios, para que la iglesia tuviera conocimiento, revelación espiritual de Dios en su vida, para entender mejor a Dios, para conocer a Dios en el Espíritu, como predicaba anoche. Pablo le dice a Dios, Dios ministra a la iglesia de esa manera, pero Pablo le comunicaba a la iglesia, iglesia, estoy orando por ustedes para que Dios supla esta necesidad en ustedes. En otras palabras, ustedes son necesitados y yo estoy orando por ustedes. Y yo me hago la pregunta, ¿y dónde quedamos nosotros? ¿Dónde queda usted? ¿Dependeremos solamente de lo que la gente hace por nosotros en términos espirituales? Usted y yo necesitamos estar en la presencia del Señor. Amén. Usted y yo necesitamos buscar el rostro de Cristo Jesús. Aquella frase que se usa respecto a Lot, escapa por tu vida, es un asunto, hermano, de término personal, donde cada quien hace algo por su vida, y en este caso es que escapa del peligro, escapa del pecado, escapa de la muerte, porque se da cuenta que es un necesitado en la presencia de Dios. Escapa por tu vida. Y Pablo enseña, su lectura enseña que no solo Pablo, que no solo alguien debe preocuparse por nosotros, que no solo alguien debe ser responsable de nosotros en términos espirituales. Yo creo que hay un momento donde alguien es responsable, y en cierta forma sí, tenemos responsabilidades. Un pastor tiene responsabilidad con una iglesia, y todo aquel que se le delega compromiso y tiene responsabilidad con ministerio, con los niños, tiene una responsabilidad con el Señor. Si usted ha recibido un ministerio, algo que Dios le ha puesto a usted, cualquier cosa que le haya puesto, usted es responsable de eso. ¿Usted cree que no es responsable la gente de la música en el ministerio del Señor? Son responsables. La gente de cántico y alabanza son responsables. Líderes en posiciones de liderazgo, ministerio, son responsables. Porque de esa manera la iglesia delega compromiso y cada quien es responsable ante Dios. Somos responsables. Y como responsable entonces hacemos algo por el grupo, por un niño, por un joven, por un adulto, por la iglesia en general. Nos damos para ello en lo que hacemos. Y entre ellos les ministramos espiritualmente, les ministramos en oración, no solamente bendiciéndolos con algo, también les ministramos en oración. Debemos orar por ellos porque queremos que esa gente prospere en la presencia de Dios, crezca en el Señor, para que Dios, pidiendo a Dios, Dios, lo que yo no puedo hacer en esta persona, hazlo tú, Señor, y Dios va a escuchar la oración. Somos responsables, sí, como cuando Dios le pregunta a Caín, cuando muere Abel, Dios le pregunta a Caín y aparece esa pregunta en el Antiguo Testamento, en Génesis: ¿dónde está tu hermano? La respuesta de Caín fue: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Se lava las manos y da a entender como que no tengo ninguna responsabilidad. ¿Por qué me preguntan? Yo no soy guarda de mi hermano. Hablando así en el contexto nuestro, no soy guarda de los niños de la iglesia, no soy guarda de los jóvenes, no soy guarda de los líderes, ni guarda de los hermanos, mucho menos del pastor. Yo veo por mí, Señor, ojo con ello. Ya en nosotros no existe eso. En nosotros somos responsables porque nosotros somos, hermanos, un cuerpo en Cristo. Y según la Biblia, los miembros del cuerpo de Cristo se preocupan unos por los otros. Y en esa parte, en esa área debe haber preocupación de nosotros por todos. Y una de las cosas que podemos hacer, tal vez no podamos darle oro ni plata, o tal vez no podamos hacer otras cosas por nuestros demás miembros que forman un cuerpo con nosotros, pero podemos hacer oraciones por ellos. En esa responsabilidad, en ese amor y en ese deber de comunión y de unidad en el cuerpo de Cristo, una de las cosas importantes es orar por el pueblo. Somos responsables, sí tenemos responsabilidades todos. Responsabilidad espiritual. Oremos unos por otros. Y el Señor nos manda todo y nos pide orar unos por otros. Y dice, y orad unos por otros para que seáis sanados. Y es un gran tema en la Biblia ese de orar unos por otros.
Porque Dios siempre nos está mirando, hermanos, como un solo cuerpo a todos. Toda la gente de la fe de Cristo pertenece a un cuerpo y ese cuerpo es la iglesia. Somos responsables unos de los otros y tenemos deberes entre nosotros mismos como iglesia. Y reconocer esos deberes personales que cada creyente consciente de sí los tiene en su vida. Es responsable de su hermano. Ya la respuesta de Caín no debe de escucharse ni debe practicarse en el cuerpo. La respuesta de Caín es: ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Eso no debe estar en nosotros. Eso se miraría feo. Se escucharía feo. La aplicación de esa acción sería una maldición para la iglesia. De una persona hacia otra persona. Sería desprecio, sería rechazo, sería no reconocer a su hermano, sería división, sería vivir independiente y que no me interesa a mi hermano. En el cuerpo de Cristo eso no debe existir. En el cuerpo de Cristo lo que debe permanecer, perdurar, es la unidad en el cuerpo de Cristo. Porque para Dios eso somos. Y nosotros debemos ser conscientes que para Dios eso somos y debemos de cultivar esa unidad entre nosotros. Cultivarla en el Señor. Porque somos un cuerpo, no podemos despreciar de nuestro cuerpo, no podemos despreciar una mano, un pie, un oído, un ojo. Todo nos sirve. Somos unos para otros, unos para con otros. En el cuerpo de Cristo entonces existe responsabilidad para que esto camine bien bonito en la presencia del Señor. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? No debe aplicarse en el cuerpo de Cristo. No debe vivirse en el cuerpo de Cristo. No debe entrar al cuerpo de Cristo. Porque entonces estaríamos separados y divididos. Y si entre nosotros estamos separados y divididos, entonces estamos como separados de Cristo. Porque en Cristo somos llamados un cuerpo y somos el pueblo de Dios. Pero Dios está dado para que aprendamos eso. Él nos enseña. Todo es aprendido. Debemos aprender a vivir en unidad. Debemos aprender. La vida de unidad en el cuerpo de Cristo es practicado. Es puesto por obra. Es aprendido. Si usted no lo practica, si no lo pone en acción, si conscientemente no procura la unidad de su hermano, usted va a vivir desintegrado. Pero esto funciona con mi acción, con mi consentimiento, con mi sabiduría en Dios, con mi amor en Cristo. Donde hago algo, lo que está de mi parte lo pongo en práctica. Mi hermano pertenece al cuerpo, somos un solo cuerpo. No puedo mirarlo raro, no puedo mirarlo feo, no puedo despreciarlo. Yo lo amo, aunque no me ame, aunque sean raros y aunque en alguna ocasión nos puede ver hasta feos. No podemos despreciar a nadie, hermano. Y trabajar por ello, cultivarlo, porque eso es trabajado. Eso debe trabajarse conscientemente en la vida de cada creyente. Trabajar por la unidad en el cuerpo de Cristo, porque eso somos. Somos responsables por velar por nuestros hermanos. Y en este caso, según nuestro tema, mirando una necesidad que tenemos todos como iglesia. Cuando no estamos dependiendo de Dios, hermano, estamos débiles espiritualmente. Débiles espiritualmente. Podrías estar robusto físicamente, alegre, dinámico, hiperactivo, lleno de acción, bien alimentado, lleno de energía, bien vitaminado. Pero Dios no está hablando de eso. Dios está hablando de su vida espiritual, de lo que sucede dentro de usted. Aquello que en medio de las pruebas usted siente esa administración de fortaleza. Que en medio de lo que sea, hay una vida que lo hace vivir como ferviente en la presencia de Dios. Porque Dios le está ministrando su vida. Lo contrario traerá debilidad espiritual, hermano. Cuando no reconocemos eso, ni hacemos nada por ello, nuestra vida no estaría de ese nivel, estaría débil espiritualmente. Débil espiritualmente. Si en las Escrituras se menciona como una necesidad y se ve que personas como el apóstol Pablo se dan para Dios buscando esa bendición, significa que lo contrario de ello es debilidad. Lo contrario de ello es una gran falta espiritual. Lo contrario de ello no le trae victoria ni éxito espiritual al creyente. Necesitamos como creyente, hermano, estar fortalecidos espiritualmente. No nos luce andar debilitados. No nos luce andar con hambre sin buscar la presencia de Dios. Con hambre espiritual sin buscar la respuesta. No podemos andar con sed de Dios sin buscar al Señor. Lo opuesto a la fortaleza espiritual en la vida de la iglesia es la debilidad. Es la debilidad.
Y tomando un ejemplo de Cristo, voy a ponerle como ejemplo, cuando Jesús llegó al Getsemaní a orar con sus discípulos, dice que no podían orar. En momentos de un aprieto tremendo, dificultades, enfrente de la muerte, enfrente del problema que vivía Cristo con ellos allá en el Getsemaní, y lo que se le acercaba a Cristo y lo que se le acercaba a los discípulos y a la iglesia futura. Era un problema muy serio. Jesús los llevó a orar, los llevó a pasar toda la noche con él orando, los invitó a vigilia, los invitó a pegarse al Padre, a fortalecerse espiritualmente. Y dice que los ministró las primeras horas de la noche, las primeras vigilias de la noche. Entonces, en las primeras vigilias de la noche, él comenzó con ellos orando y les dijo, oremos. Que cuando los supervisaba en la oración, los hallaba dormidos, los hallaba decaídos. Y cuando los miraba en esa manera, los reprendía, los exhortaba. Y le decía, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Le llamó la atención por el tiempo. No había tiempo. No habéis podido velar conmigo una hora, era, no habéis podido orar. ¿No han estado orando? Miran el problema que está y nadie está haciendo nada por esto. Y luego le decía, orad y velad que no entréis en tentación. Escuchen, orad y velad que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Le está pidiendo fortaleza espiritual, fortaleza espiritual. La iglesia necesita fortaleza espiritual. El creyente necesita estar fortalecido espiritualmente. La iglesia necesita reconocer eso como una necesidad máxima en su vida. Necesita estar orando, ministrándose bajo esa gloria. Necesitamos eso. Se nos dieron las pautas ya en la Biblia. Somos responsables nosotros. La iglesia no puede vivir siendo una iglesia debilitada espiritualmente. Usted como hombre, una vida espiritualmente debilitada, hermano, está tan débil a ser como Pedro, a actuar en la carne en sus problemas. ¿Por qué? Con el poder humano. ¿Por qué? Porque no tiene poder de Dios en su vida. Porque se mueve en la carne. Se mueve en su humanidad, en sus enojos, en sus caprichos, en sus impulsos del alma. Eso no funciona para la vida de nosotros, hermano. Hay muchos creyentes que están viviendo esa vida. Es una vida bíblicamente carnal. Una vida, escucha, iglesia, espiritualmente débil es una presa. Es cierto que Dios está contigo, pero no vayas a confundir las cosas. El hecho de que seas un cristiano, un hijo de Dios y que Dios esté contigo, no significa que usted tiene que andar muerto, que usted tiene que andar apagado, que usted tiene que andar debilitado espiritualmente. La iglesia necesita estar llena del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos estar llenos del Espíritu Santo en todo momento. Una vida llena del Espíritu Santo es una vida fortalecida en el poder de Dios. Nuestro campo de guerra son los problemas que enfrentamos, las dificultades, las luchas, las persecuciones, el pecado y todo lo que sea, las tentaciones. Se mueven frente del pueblo de Dios, y es allí donde la única respuesta que se le puede dar, hermano, es estar fortalecido espiritualmente. Lo que se le dijo a Pedro, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La iglesia no puede darse al lujo de andar paseando con una vida vacía, con una vida espiritualmente debilitada y descuidada ante la presencia de Dios. Hay un enemigo feroz contra tu persona. Hay un lobo rapaz detrás de ti. Satanás anda cual león rugiente buscando alrededor, buscando a quien devorar. Las dificultades y tentaciones del diablo están, hermano, a la orden del día. Con usted no está jugando el mundo espiritual, con usted no está jugando el diablo, con usted no están jugando los demonios. Y en nuestra fuerza no se puede, en la sabiduría no se puede enfrentar las cosas. Necesitamos el poder de Dios, necesitamos estar confiando en Dios conscientemente y necesitamos estar dependiendo de esa gracia. Pablo oraba para que la iglesia fuera fortalecida espiritualmente. Cristo animó a los discípulos a meterse en su presencia, a acercarse al Señor. Cristo dice que son bienaventurados los que reconocen, los pobres en espíritu, aquellas personas que saben que si no tienen su confianza puesta en Dios, saben que no pueden vivir. Necesitamos, amados hermanos, darnos para ello. Cada quien, hermano, sabe cómo está viviendo su vida.
Y Pablo, una de las cosas que expresa a la iglesia al escribirle de que él, ¿por qué está orando? ¿Cuál es su propósito de oración? Es orando para que la iglesia sea fortalecida en el hombre interior por el Espíritu Santo, en su espíritu por el Espíritu de Dios. Para que la iglesia entendiera a Dios, discernimiento. Necesitamos conocer a Dios en el espíritu, no en la carne. Necesitamos ver a un Dios espíritu, no a un Dios literal. Lo de Dios es espiritual. Tenemos un Dios invisible. El Dios invisible. Necesitamos acercarnos a Él. Él es real, Él está vivo. Necesito entender a Dios. Como iglesia necesitamos entender más al Señor. Necesitamos conocerlo a través de las Escrituras. Necesitamos conocerlo en el Espíritu. Necesitamos tener discernimiento de espíritu para entender a Dios. Porque Dios, hermano, mire, si estas cosas de discernimiento de espíritu y entender a Dios no estuvieran en la Biblia, la iglesia no necesitara eso. No lo necesitara. Pero en la Biblia hay un tema hermoso, amplio en las Escrituras, de entender al Señor, de entender a Dios. De que el creyente pueda comprender a su Padre y entender a su Padre. Conocerlo en el Espíritu, entenderlo en el Espíritu, oírlo en el Espíritu, moverse ante la presencia de Dios en el Espíritu, oír la voz, escuchar consejos del Espíritu Santo en su vida. Necesito sabiduría del Espíritu Santo para hacer las cosas, sabiduría para mi diario vivir, sabiduría para enfrentar mis problemas, sabiduría para llevar a cabo mi vida cristiana, sabiduría para mi relación espiritual con Dios. Esta sabiduría espiritual me la da el Espíritu Santo. Él nos va a enseñar. Hay cosas que son cosas personales de Dios con usted. Aprendemos espiritualmente, en términos personales, por el Señor. Él es nuestro pastor, Él es nuestro consejero. Necesito entender mejor a Dios, pero eso no funciona si usted vive descuidado, haciendo lo suyo, no interesándose por usted, no interesándose por la gloria de Dios, no interesándose por lo espiritual de Dios. Una vida descuidada, débil espiritualmente, no puede percibir la voz del Espíritu Santo. Hermano, esa cita de Romanos capítulo 12 tiene algo que nos beneficia en esta predicación. Romanos capítulo 12, verso 1, es un texto que lo hemos usado acá y en este tema se da. En este tema, este texto es básico. Romanos 12, 1 en adelante dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Escuche, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Santo Dios. Unido a Cristo, unido a Dios, aprendemos mucho. Oímos la voz del Espíritu Santo. ¿Por qué no se escucha la voz de Dios? Porque muchas veces la gente está más en la carne que en el Espíritu. No hay visión con frecuencia en el Espíritu para su diario vivir y para entender a su Dios en su vida diaria. ¿Por qué? Porque otra cosa ocupa su lugar. Y solo en la presencia de Dios se derriban esos muros, esos obstáculos. Hermano, la vida cristiana no es solo, usted lo sabe muy bien y se lo he dicho muchas veces, no es solo ser cristiano de nombre. No es solo asistir a una iglesia y practicar aquellas cosas que la iglesia practica. La iglesia necesita, antes de todo eso, vivir en relación íntima con el Espíritu Santo. Amar a Dios en el Espíritu. Vivir una intimidad personal con Dios. Consciente. Hablando con Dios, escuchando la voz del Espíritu Santo. ¿Qué sucede cuando un creyente se le mete un mal pensamiento en la cabeza? Pero es un hijo de Dios, inmediatamente pelea, lucha, combate con aquello. El Espíritu Santo está tan activo allí, hablándole, revelándole, mostrándole su camino. Y una persona santa y fiel para Dios no se quedará con pensamientos allí. Inmediatamente hablará con Dios en privado y le dirá: Señor, me reconcilio. Señor, perdóname. Mira, Señor, y comienza a hablar personalmente con el Señor. Pero cuando andamos en la carne no escuchamos la voz de Dios. Dios, aparte de que quiere que nosotros conozcamos cosas, hermano, que son para ponerlas en práctica, cosas de su ministerio, Dios quiere que lo entendamos a Él, que hablemos con el Señor, que Él sea nuestro consejero, enfrente de lo que sea. Y recuerde que con Dios, hermano, escuche esta palabra, recuerde que con Dios es intimidad, recuerde que con Dios es relación, recuerde que con Dios es amistad, recuerde que con Dios es cercanía, es intimidad.
es comunión. Con Dios es comunión. Con Dios es intimidad. Con Dios es ofrenda santa, agradable, delante del Señor. Con Dios es fidelidad. Con Dios es amor. Con Dios es paz. Con Dios, hermano, es armonía. Fuera de esas cosas, estaríamos errando al blanco. Cristianos errando al blanco. No podemos darnos el lujo de vivir una vida descuidada espiritualmente. No podemos darnos el lujo de vivir cristianamente una vida espiritualmente descuidada. Y no solamente descuidada, debilitada espiritualmente. Debilitada porque hay descuido. Y si hay descuido es que no me ha interesado lo de Dios. No. Dios me ama, Él se entregó por mí, yo a Él me ha acercado, me ha hecho mucho bien. Eres mi Dios, eres mi amigo espiritual. Eres el santo mío. Eres mi intimidad, Señor, eres mi amor. Eres mi gracia, aquí estoy, Señor. Ahí funcionan los coros de adoración para entrar en su presencia. Ahí funciona la oración en el altar. La oración de la madrugada, la oración de la mañana. El cántico para Cristo, el favor al prójimo. El amor a su hermano, la oración por su hermano. El servicio para su hermano, el cántico para Dios. El ser responsable de lo que tenemos que hacer. Allí funciona eso. Con eso funciona Dios y con eso funcionamos con Él. Mis amados hermanos, que nuestro Padre Celestial nos dé sabiduría espiritual para amarlo. Estimados hermanos, que el Espíritu Santo nos dé revelación en el Espíritu para entender mejor al Señor. Que nuestro Espíritu Santo nos dé revelación en el Espíritu, entendimiento espiritual para comprender a Dios en mi intimidad y mi soledad. Iglesia, que Dios nos enseñe sabiduría, nos dé sabiduría para poder orar al Señor, para hablar con Él en intimidad y oración. Iglesia, que el Espíritu Santo nos llene cada día para brillar en su presencia, para vivir lleno del Espíritu Santo. Tú necesitas y yo necesito, todos necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. No podemos darnos el lujo de ser una iglesia de ministerio y ser una iglesia no llena del Espíritu Santo. No podemos vivir descuidados espiritualmente, desanimados espiritualmente. Esas cosas vienen cuando tenemos tentaciones, ataques y luchas como para estar en debilidades. Pero esa no es la vida de Dios. Nuestro Padre Celestial nos marcó el perfil de vida de nosotros. Debe ser una vida bien metida en el Señor, hermanos. Creyentes bien metidos con Cristo. Creyentes bien fieles con el Señor, bien santos para Cristo, hablando con Él, disfrutando su presencia, lleno de la gracia de Dios. Vas a tener problemas, vas a tener lucha, vas a tener tentaciones, vas a tener ataques. El diablo siempre lo vas a ver cara a cara. Pero en el nombre de Cristo, un hombre y una mujer llena de Dios es más que vencedora en el nombre de Jesús. Usted tiene que andar lleno del Espíritu Santo, lleno de la presencia de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dios me lo bendiga esta noche. Paz de Cristo con todos. Lo demás es suyo. Lo demás le pertenece a usted. Dios me lo bendiga. Quiero que se levanten, hermano, y hagamos una oración.